¿Qué tal, jóvenes? Vamos a dar inicio al taller de preparación para la prueba de transición universitaria de biología. En esta ocasión trataremos el área temática organización, estructura y actividad celular. Quiero que analicen bien la información que les voy a enviar, porque les servirá para desarrollar un ensayo. Así que damos inicio a esta cápsula. Taller de prueba de transición universitaria biología. Área temática de hoy: organización, estructura y actividad celular. En esta área temática se evaluará la capacidad del postulante de analizar investigaciones, teorías y o leyes científicas asociadas a la organización celular, las propiedades de los orgánulos y o estructuras celulares, los mecanismos de transporte celular y los efectos de algunas variables ambientales que los modifican. Vamos a dar inicio con el descubrimiento de la célula. El primero en trabajar con este tema fue Robert Hooke en el siglo XVII. Observando al microscopio, comprobó que los seres vivos aparecen unas estructuras elementales a las que llamó células. Fue el primero en utilizar este término. Aquí podemos apreciar un dibujo de Robert Hooke de una lámina de corcho al microscopio. Actualmente se identifican estas celdas como paredes de las células de corcho. Luego, Anthony van Leeuwenhoek, también en el siglo XVII, fabricó un sencillo microscopio con el que pudo observar células como protozoos, en este caso paramecios, amebas y también glóbulos rojos. ¿Quiénes fueron los que participaron en la postulación de la teoría celular? Primero, en 1838, Matthias Scheelen. A través de la observación de células vegetales, concluyó que todos los vegetales están compuestos por células. En 1839, Theodor Schwann, a través de la observación de tejidos animales, confirma la idea de Scheelen, es decir, que los animales y vegetales están formados por células. Por último, en 1855, Rudolf Virchow, a través del estudio de enfermedades, establece que éstas se deben principalmente a un mal funcionamiento de éstas y que las células provienen de una célula preexistente. Estos estudios y los realizados posteriormente permitieron establecer en el siglo XIX lo que se conoce como la teoría celular, que dice lo siguiente: 1. Todo ser vivo está formado por una o más células. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia. Es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Todo célula procede de otra célula preexistente. Y por último, el material hereditario pasa de una célula madre a las células hijas. Tipos de células. Comenzamos con la célula procariota. El material genético ADN está libre en el citoplasma, es decir, no presentan núcleo. Solo poseen unos orgánulos llamados ribosomas. Es el tipo de célula que presentan las bacterias. Tipo de morfología de estas procariotas. Como son bacterias,
Las formas pueden ser bacilos, vibrios, espirilos o cocos. Estructuras. Presentan pequeñas microvellosidades como pili y fimbria. Presenta ribosomas, nucleoide, que es molécula circular de ADN, membrana plasmática, cápsula o glucocáliz, que es rígida. Presenta flagelo, que puede ser 1 o 2, que permiten la locomoción. El mesosoma, plegamientos de la membrana que contienen enzimas para la respiración y división celular. Presenta una pared celular y el citoplasma, que está desprovisto de orgánulos excepto el ribosoma y mesosoma. Siguiendo con los tipos de células, ahora tenemos las células eucariotas. El material genético ADN está encerrado en una membrana y forma el núcleo. Esa membrana se denomina carioteca. Poseen un número determinado de orgánulos. Es el tipo de célula que presenta el resto de los seres vivos. La estructura básica de una célula eucariota son las siguientes. Membrana plasmática, una membrana que la separa del medio externo, pero que permite el intercambio de materia. Citoplasma, una solución acuosa en el que se llevan a cabo las reacciones metabólicas. Esta solución acuosa es un coloide. Último, el núcleo, que está al interior, es donde se encuentra el material genético formado por ácidos nucleicos. Los orgánulos celulares. Comenzamos. El núcleo contiene las instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia en forma de la molécula de ADN. Tenemos las mitocondrias, responsables de la respiración celular, con la que la célula obtiene la energía necesaria. Tenemos el retículo, red de canales donde se fabrican lípidos y proteínas, que son transportados por todas las células. Este retículo endoplasmático puede ser de dos tipos, liso y rugoso. El rugoso se diferencia porque a él están adheridos los ribosomas. El aparato de Golgi, red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula. Vacuolas, vesículas llenas de sustancias de reserva o desecho. En el caso de vegetales, las vacuolas son las que acumulan gran cantidad de agua. Los lisosomas, vesículas donde se realiza la digestión celular. Los lisosomas son ricos en enzimas. Los ribosomas, responsables de la fabricación de las proteínas. Los centriolos intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula. Importante destacar que los centriolos y los ribosomas son los únicos que no están hechos de membrana. Por último, los peroxisomas participan en la degradación de ácidos grasos y protegen contra productos tóxicos y participan en el metabolismo del agua oxigenada. Dentro de la nutrición celular tenemos la nutrición celular engloba los procesos destinados a proporcionar a la célula energía para realizar todas sus actividades y materia orgánica para crecer y renovarse. El primero de ellos es la nutrición heterótrofa, que es propia de los animales. La membrana permite el paso de algunas sustancias. La célula incorpora partículas mayores mediante fagocitosis. Una vez incorporadas, estas sustancias son utilizadas en el metabolismo celular. El otro tipo es la nutrición autótrofa, que es propia de las células vegetales. Las células atrapan la energía de la luz solar. La célula incorpora agua, CO2 y sales minerales, y mediante la energía atrapa, fabrica sus propios alimentos a través del proceso de fotosíntesis. Una vez fabricadas, estas sustancias
son utilizadas en el metabolismo celular. Relación celular. Mediante la función de relación, las células reciben estímulos del medio y responden a ellos. Las respuestas más comunes a estos estímulos es el movimiento, que puede ser de dos tipos. Movimiento ameboideo. Se produce por la formación de pseudópodos, que son expansiones de la membrana plasmática producidas por el movimiento del citoplasma. Y movimiento vibrátil se produce por el movimiento de cilios o flagelos de la célula. Reproducción celular. La función de reproducción consiste en que a partir de células progenitoras se originan dos o más descendientes. Es un proceso que asegura que cada descendiente tenga una copia fiel del material genético de la célula madre. En las células procariotas se produce la división simple por bipartición. El ADN de la bacteria se duplica y forma dos copias idénticas. Cada copia se va a un punto de la célula y más tarde la célula se divide en dos mitades. Así se forman dos células iguales más pequeñas que la progenitora. En las células eucariotas se produce la división por proceso denominado mitosis. La primera etapa se llama profase. El ADN se encuentra en forma de cromosoma, es decir, se condensa. La membrana del núcleo se deshace o desaparece y los centriolos se han duplicado y se dirigen hacia los polos opuestos. Etapa 2. En la metafase se forma el uso mitótico. Filamentos a los que se unen los cromosomas, los cuales se desplazan hacia el centro de la célula, formando lo que se denomina placa metafásica. En la tercera etapa, en la anafase, las dos mitades de cada cromosoma se separan, las cromátidas hermanas, y se dirigen a los polos opuestos. Por último, en la telofase desaparece el uso mitótico y se forman las dos nuevas membranas nucleares. La célula se divide y forma dos células hijas. Organismos unicelulares y pluricelulares. Los seres unicelulares son los seres de organización más sencillas. Están formados por una sola célula, son microscópicos y pueden ser procariotas, bacterias, o eucariotas, algas, protozoos y algunos hongos. Los seres unicelulares pueden agruparse para formar colonias, que se origina a partir de una sola célula que se divide. Las células hijas quedan unidas entre sí y forman colonias. Existen en protozoos y algas. Los seres pluricelulares están formados por un gran número de células. Tienen además las siguientes características. 1. Se forman a partir de una célula madre o cigoto. 2. Existen diferenciación celular. Cada forma celular realiza una función específica. Es decir, a partir de la célula madre o cigoto, estas células se tienen que diferenciar según las funciones que van a tener. 3. Las células no pueden separarse del organismo y vivir independientemente. Necesitan de las otras para vivir. En este ejemplo tenemos que la célula madre puede dar origen a células musculares, glóbulos rojos, células nerviosas, células cardíacas, células hepáticas o células intestinales. Para terminar, yo les voy a enviar un ensayo, el cual tienen que enviármelo a través de el correo eduardo.olivarescontreras@gmail.com. Hasta el día viernes 28 de agosto, hasta las 23 horas.
Espero que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad.